Ya nada va a ser igual en el Frente de Todos, ya nada va a volver a funcionar como funcionó estos 2 años. Ya era difícil de pensar un mismo esquema, una continuidad después de el masazo electoral del domingo. Un masazo que, repito, cada vez que me preguntan, haría muy mal la oposición si lee como un triunfo suyo, porque la oposición sacó menos votos de los que sacó en 2019. Lo que pasó fue que 5 millones de personas que habían votado Alberto Fernández y Cristina Fernández para el binomio presidencial no los votaron esta vez. Hubo 2,5 millones que no fueron, hubo más de 800.000 que votaron en blanco, más de 600.000 que anularon su voto, lo que arrojó la urna nacional el domingo como resultado fue un voto bronca realmente muy, muy nítido, muy llamativo, que tiene un carácter igual de lapidario que el voto en repudio a Mauricio Macri de 2019. Son 2 piñazos demasiado cercanos, muy simétricos para las 2 fuerzas mayoritarias que hoy se disputan la conducción del país, y por eso creo yo que la crisis política está lejos, la crisis política general, está lejos de solucionarse. Pero además de eso, la crisis interna que estalló en el oficialismo también está lejos de solucionarse. Estamos ante una tregua inestable que empezó a cimentarse anoche cuando un grupo de intendentes empezó a sacar un mismo comunicado a través de sus redes sociales, donde decía que el hecho de haberles puesto a disposición las renuncias, tanto a Axel Kicillof como a Alberto Fernández, era una forma de respaldarlos y de escuchar a la gente. Bueno, es la interpretación que intentó imponer el kirchnerismo de algo que fue realmente una jugada muy peligrosa y muy arriesgada, que fue marcarle la cancha al presidente de la nación y, de ese modo disminuirlo, reducir su peso en el equilibrio de poder, que siempre fue así, atado con hilos, pero que ahora entró en absoluta crisis. Me refiero al equilibrio entre los 3 polos, entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Massa estuvo ayer hasta la noche tarde, hasta las 10 de la noche, en el búnker del Frente Renovador, ahí en Avenida Libertador, que claro, muchos pensamos que ya había incluso dejado de alquilar, pero no, se mantenía ahí, y ahí fueron todos los funcionarios que él consiguió meter. Funcionó como una especie de mediador, o intentó hacer una especie de mediador Massa, no consiguió que ayer durante toda la tarde hablaran entre sí Alberto Fernández y Cristina Fernández. Quedó escorada la gobernabilidad. Quedó el rey desnudo, toda esa simbología que rodea al poder político y que lo nutre, que le da parte de su poder, porque uno cuando llama a un ministro le dice de usted, cuando mira a un presidente también lo rodea de una cierta aura que de algún modo lo inviste de ese poder, de esa representación. Quedó desnudo. Ese dispositivo quedó a la intemperie. El celador que tenía que cuidar justamente la unidad y el rumbo del gobierno quedó abiertamente desautorizado. Y ahí apareció, sin que nadie lo esperara y sin que él mismo lo pidiera, el albertismo. El albertismo que siempre el propio Alberto Fernández se negó a llevar adelante, a hacer. Y ayer apareció, porque nosotros hablábamos con el Chino Navarro, uno de los funcionarios que dijo: esto es una locura, es una insensatez que presenten en simultáneo todas las renuncias y que se las manden a los medios de comunicación y se las manden por WhatsApp a todos los periodistas. Esa inestabilidad es la que impugnó no solamente el Chino Navarro, sino después un montón de gobernadores, de intendentes que el propio Alberto Fernández convocó para que lo apoyaran, de empresarios, cámaras empresarias que sacaron sus respaldos, desde la Cámara del Cannabis, que sacó un curiosísimo respaldo a Matías Culfas después de la ley de regulación que mandó el ministro de la Producción, hasta los textiles también, pasando por un montón de gremios que incluso la CGT al final del día terminó sacando un comunicado diciendo: cuidado porque esto vuela completamente por el aire. La sensación que a mí me invade es que
como Alberto Fernández, la sensación que anida en mí es que esto es solamente una tregua. Que es una tregua, además, muy inestable, porque cuando hablé con un par de ministros esta mañana, me decían, bueno, están reculando, desde el Senado están reculando. Anoche, de hecho, cuando yo leí estos tweets de los intendentes, alguien del otro lado, alguien del lado de Cristina, muy cercano, me decía, no es para seguir la guerra esto, es para pararla. Y bueno, el problema es que esos tweets se cocinaron en una reunión con Axel Kicillof y son comunicados que hablan de Axel Kicillof y de Alberto Fernández, pero que no le preguntaron a Alberto Fernández antes de sacarlos. Es como la renuncia misma, de la cual se enteraron por WhatsApp los ministros de la mitad del gabinete, que la otra mitad quería echar poniendo a disposición su renuncia. Entonces, de ahí, creo yo, la única conclusión que podemos sacar, y del audio además que ahora en un ratito van a escuchar de Fernanda Vallejos, que debe haber sido grabado ayer o anteayer, pero donde le dice ocupa y mequetrefe a Alberto Fernández. Estamos hablando de una diputada que siempre hizo gala de su cercanía con Cristina. Bueno, es algo que yo me imagino, la gente mira y dice, ¿qué está pasando? Pienso en vos que estás en el camión del reparto, en vos que nos estás escuchando desde el kiosco, en vos que por ahí saliste a correr y que te informás un ratito nada más. Los mirás y decís, che, pero ¿en serio? ¿En serio están en esta? Mirá, ayer había una reunión, por ejemplo, entre los ministerios de Salud y de Seguridad, a los cuales se iba a sumar después de Deporte, para ver si volvía el público a las canchas en el fútbol local. Ya hicieron la prueba con la selección, fue bastante bien, no hubo un recontrabrote de casos, entonces ahora iba a empezar el fútbol local. Hay un montón de gente a la que le cambia la vida poder ir a la cancha. Y no solo al que le gusta el fútbol y quiere ir a la cancha y tener de vuelta esa sensación. También al que vende choripanes y al que vende gorro, bandera y vincha alrededor de la cancha. Ese está sin laburo, ese está cagándose de hambre en el barrio. A esos que les cambia la vida que vuelve al fútbol, ayer se les suspendió la reunión. Porque ayer este quilombo, esta gran crisis, hizo que reuniones de gestión, esa y otras más importantes, como las que tenían los ministros del área económica para definir las medidas de intento de relanzamiento de la campaña, que me parece que ni siquiera van a salir mañana porque el lío sigue, también se interrumpieron para esta rosca. Entonces, de vuelta, la perplejidad de la calle ante un palacio que se enreda en estas disputas es cada vez mayor. Y para mí ahí es donde crece la crisis política que ya se había expresado en las urnas y donde empieza a convertirse en realmente muy peligroso este juego de poder que, inició muy probablemente con sus razones Cristina Fernández, pero con unas formas dignas de un elefante en un bazar. De Alberto Fernández ahora se puede esperar, después de su hilo de tweets donde dice que va a seguir adelante y que agradece estos apoyos que se expresaron a su favor ayer. Me parece que el presidente o bien puede hacerse el boludo hasta las elecciones, mantener a los ministros que le presentaron su renuncia, o bien también puede aceptárselas y decirles, che, vos me estás condicionando, vos me estás intentando doblar el brazo y se supone que sos mi colaborador, mi asistente. Bueno, eso es lo que me parece todavía puede llegar a pasar hoy como gran lío. Es algo que circuló mucho durante todo el día de ayer, por ejemplo, que se especulaba con la llegada de Sergio Massa como jefe de gabinete. Eso es lo que tiraban también desde el kirchnerismo, porque querían sacar del medio a Santiago Cafiero. Pero claro, después de todo esto, es muy difícil que Alberto Fernández acepte eso. Si acepta eso, también acepta seguir recontradevaluado. Bueno, quedó todo roto. Las relaciones personales quedaron afectadas entre ministros de distintas salas, como digo, las políticas también, lo que se estaba discutiendo de qué hacer con la cancha, de qué hacer con las jubilaciones, qué hacer con los créditos para los monotributistas, qué otro crédito lanzar para intentar reanimar un poquito el consumo. Bueno, todo eso fue parte de
del costo que tuvo esta forma tan curiosa de procesar la derrota del domingo. Digo tan curiosa porque el gobierno tiene mandato todavía por 2 años. Pero claro, si era complicado imaginar cómo iba a gobernar estos próximos 2 años por el resultado de las elecciones, ahora es más complicado todavía imaginarlo, porque encima a esa debilidad que podría llegar a tener si se repite el resultado en el Congreso, se sumaría también esta debilidad interna. Y aparecen todos los escenarios sobre la mesa. El escenario incluso que ayer durante la tarde era claramente uno de los que estaba en el menú, que era la renuncia del propio Alberto Fernández, algo que hoy diría yo está descartado. La renuncia de la propia vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner al estilo Chacho Álvarez, en un contexto muy diferente, pero que tampoco me parece estuvo descartada ayer. Son abismos institucionales a los cuales se asoma Argentina en un momento de mucho sufrimiento de la calle, de vuelta. Había un libro que escribió Miguel Bonazo, que se titulaba El Palacio y la Calle, un libro que escribió un poquito de los primeros años 2000, poquito después de la crisis de 2001, sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001. Ahí contaba Bonazo cómo vivían, cuál había sido la trayectoria de los que murieron en la represión de aquel gobierno de Fernando de la Rúa y Patricia Bullrich, entre otros. Esa represión terminó con más de 30 muertos y fue algo que cambió estructuralmente al país. De ahí nacieron, de hecho, el kirchnerismo y el macrismo como fenómenos políticos, como narrativas de qué hacer con la Argentina. Eso de vuelta, ahora empieza, esa crisis, ahora empieza de vuelta a insinuarse, esa crisis de representatividad. En estas elecciones votó menos gente que en las de 2001, mucha menos gente que en las de 2001. Entonces, volviendo a la idea del palacio y de la calle, lo que relataba Bonazo en esa obra, en ese escrito tan valioso periodístico, que yo recomiendo, también recomiendo el del Topo Arsac, La Rabia, otro librazo sobre 2001, la distancia que había entre el palacio y la calle era parte del problema. La falta de comunicación, esa falta de comunicación que terminó con un helicóptero. Bueno, ahora la calle está latente. Durante todo este periodo, la pandemia, la crisis, no apareció, no se manifestó la calle. Estuvo ahí, larvada, implotando, como dijo alguna vez Marito Santucho en Crisis, y ahora explotó en las urnas. Bueno, que el palacio no se le aleje tanto, porque a veces esa distancia se hace irreversible.